Hemos estado reflexionando sobre las 5 solas. Y lo primero que hemos dicho es que son postulados doctrinales que marcan la diferencia entre católicos y protestantes. Esto era necesario en ese momento histórico en que se produjo la Reforma, porque lo que ocurrió es que en el medioevo la iglesia se apartó, la iglesia de Occidente, ¿no? Se apartó tanto de la doctrina bíblica que conformaron un cuerpo teológico totalmente distinto a la enseñanza original, ¿no? Apostólica, evangélica, en el sentido del evangelio escrito. Entonces había que marcar muy claramente las diferencias. Entre los puntos que se enfocan con las 5 solas, el que quizás es más sutil y por eso más difícil de diferenciar es el que plantea por la gracia solamente, o sola gracia. ¿Por qué? Si ustedes conversan con un teólogo católico, él va a estar de acuerdo en que la salvación es por gracia. Los documentos teológicos católicos dicen que la salvación es por gracia. La gente común no sabe eso, ¿no? En realidad no le interesa. El católico común no está abierto a revisar esos conceptos porque así está planteada la cosa. Pero las personas involucradas de alguna manera con el pensamiento teológico en la Iglesia Católica no tendrían ninguna dificultad de decir que la salvación es por gracia. Y entonces se necesita escarbar un poquito para entender qué es lo que significa. Ahora, ustedes seguramente saben que en el método de lectura de cualquier libro, pero especialmente de la Biblia, siempre pasamos por la etapa de leer y preguntar el qué. ¿Qué dice? Por ejemplo, empezamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Literalmente, pero enseguida hay una pregunta que no podemos evadir, ¿no? Y es ¿qué significa? Y de acuerdo al cuestionamiento que ha habido previamente, uno puede inferir el significado de esa afirmación. Por ejemplo, podría tener que ver con la unicidad de Dios, porque en el principio Dios, el único Dios existente, creó todo. Significa, lo que más adelante se aclara, que todo fue hecho por Él. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Cuando a la teología católica se le pregunta ¿qué significa eso de que somos salvos por gracia? Ellos entonces aclaran que se trata de la gracia infusa, así denominan. ¿Qué es eso de la gracia infusa? No se usa esa palabra, ¿no? Tal vez algunos nunca la han oído siquiera. ¿Sí? Bueno, solamente es una derivación de el verbo infundir. Quiere decir que Dios da gracia a una persona o pone gracia en esa persona, gracia que le permite obrar de determinada manera.
Y por esa gracia y el poder que recibe a través de esa gracia, esa persona puede hacer aquello que es calificado por Dios de justo. La mejor forma de entender eso es lo que pasa cuando tenemos un niño pequeño que está aprendiendo recién a usar los cubiertos. Todavía no sabe, ¿no? Pero queremos ya que dé los pasos. Entonces le decimos, la cuchara se agarra de esta forma, el tenedor de esta forma, se sujeta así, con este dedito, etc. Y él agarra las cosas como fuera. Le decimos, no, es de esta forma. Ve, a ver tu dedito aquí y el cuchillo de esta otra forma, ve, y combinas el movimiento. Hay un momento en que tenemos entre nuestras manos las manitos del niño y lo llevamos a hacer las cosas que a la larga va a tener que hacer por sí solo. ¿Ya? Cuando termina de comer en esa ocasión, aunque haya tenido fallas, nosotros le decimos al niño, ¡qué bien! Lo lograste, ¿no? Hemos infundido en él la habilidad de utilizar los cubiertos y luego hemos aprobado su manera de utilizarlos. Y ese es el concepto básico de la gracia infusa. O sea, Dios hace por su poder que la persona obre bien. Al obrar bien, luego recibe aprobación. Sí, pero lo que se está aprobando es lo que ha hecho. Nosotros, bueno, Dios dice, está bien lo que has hecho. Y lo ha hecho porque Dios le ha permitido o le ha guiado, le ha potenciado a hacer. Y no hay dudas de que en algunos casos la gracia de Dios obra así, y es gracia infusa en algunas situaciones, en algunos momentos. Sobre todo cuando estamos hablando de la unción mesiánica. Necesito explicar eso también. En el Antiguo Testamento hubo varios Mesías o Cristos con minúsculas. A cada sacerdote era un Cristo porque era un ungido. Recibía el aceite de la unción, que significaba que estaba recibiendo el poder de Dios para lograr hacer lo que debía hacer como sacerdote. También los reyes, algunos profetas, personas de ese tipo llamadas por Dios para cumplir una misión. Entonces, en algunos casos, especialmente de los jueces, eso fue sobresaliente porque hicieron cosas que no hubieran podido lograr en sus propias fuerzas, especialmente jueces como Gedeón, por ejemplo, ¿no? Dios lo llama y le da la habilidad, la astucia, la valentía y todo eso para lograr lo que tenía que hacer. Como un Mesías, es decir, como un Cristo. Y en el caso del Señor Jesús, Él, con mayúsculas ya, es el Mesías, ¿no? Es el Cristo, en una forma incomparable. Sobre la base de la acción de la gracia infusa. Pero la pregunta es, cuando el Nuevo Testamento habla de la gracia, se está refiriendo principalmente a la gracia infusa, y el descubrimiento que hubo entre los reformadores fue que no se trataba de eso. No se trataba de gracia en
sino de gracia por. Y ahí viene uno de los conceptos evangélicos más importantes, que es el de la sustitución. Porque cuando Dios actúa en el pecador para salvación, no es que lo pone en un punto neutral o de equilibrio, ¿no? Que ni es pecador ni tampoco es santo. Porque la realidad es que cuando nosotros en cualquier momento de nuestra vida miramos para atrás de nuestras propias vidas, ya somos pecadores, ¿ya? El punto de partida es de culpa, de demérito, de deuda. Eso, entonces, no, es decir, no hay lugar a que la gracia infusa sea suficiente para brindarnos salvación. La gracia infusa serviría en un caso de alguien que por alguna razón no ha tenido elección moral y nunca ha pecado. La sustitución se ha realizado en el momento máximo cuando Jesucristo en la cruz del Calvario ha aceptado llevar nuestra culpa y ha pedido perdón para nosotros, ¿no? Inicialmente, recuerdan, en el Getsemaní el Señor Jesús había orado diciendo: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad, no la mía. Quiere decir que no era por gusto, por placer o por deporte o algo así que Jesús iba a morir. Había una necesidad. La necesidad es que el culpable sea castigado. Para poder ser castigado en nuestro lugar, dice la Escritura, que Jesús fue hecho pecado. No solamente llevó hasta tal punto que él mismo fue hecho pecado. Esa es una hipérbole, por supuesto, pero es la realidad de lo que ocurrió con Jesús, que fue identificado en tal manera con nosotros que todos nuestros pecados fueron puestos sobre él, y él los cargó. Y cargó toda nuestra culpa. ¿Para qué? Y podríamos entonces pensar que se trata de que nosotros, culpables, con un enorme peso de culpa y de pecado, quedemos sin eso. Y entonces quedaríamos en estado neutral, ¿no? Ya no tenemos la culpa, ya estamos libres. Eso nos dejaría solamente en el punto de inocencia. Pero no es eso lo que ha hecho Jesús. Lo que ha hecho Jesús ha sido mucho mayor. Él no solamente ha tomado sobre sí nuestros pecados, nuestra culpa, sino que además ha puesto sobre nosotros todo su mérito, su justicia. Y nos ha sido asignada justicia de Cristo. Entonces, si podemos pensar en tres sillas, las tres, ¿ya? En la silla del centro tenemos sentado al inocente. No tiene culpa y tampoco tiene mérito. A un lado está el justo. No tiene culpa, no tiene pecado y tiene mérito.
Al otro lado tenemos al pecador, al impío, que no tiene justicia y tiene pecado. Si solamente se tratara de la muerte expiatoria, que ya es una maravilla, el culpable tendría que ocupar el lugar del inocente y quedar en estado neutral. Y realmente eso es lo que creen muchos, aún muchos predicadores, que guían a las personas a arrepentirse, recibir el perdón de sus pecados, y más o menos le dicen, bueno, ya has sido perdonado, de aquí en adelante tienes que portarte bien, porque si te portas mal, vas a perder tu salvación y vas a ser acusado otra vez. De nuevo vas a ocupar el lugar del culpable. No es eso lo que hace Jesús. Jesús nos pone en el lugar del justo, con su justicia a nuestro favor. Nos reviste de su justicia, nos cubre con su justicia. No llegamos al punto de ser inocentes simplemente. Pasamos a la posición de justos. Esta es la maravilla expresada en el Evangelio. Y por tanto es la gracia aplicada de manera objetiva. La gracia infusa tendría que ver con una acción de Dios, pero para nosotros de carácter subjetivo, ¿ya? Está en nuestro interior. Pero la gracia objetiva es la gracia de Dios aplicada en la mente de Dios en nuestro favor. Por eso es que cuando recibimos el perdón de Dios, somos declarados justos por su gracia y no necesitamos más. Es la gracia sola la que ha obrado y la que nos adjudica justicia y seguridad, certidumbre. En Romanos capítulo 9, desde el versículo 30, el apóstol hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando una persona mira su vida y dice, todo lo malo que he podido hacer, he hecho. Soy digno de condenación. Y escucha de la salvación, escucha que hay salvación gratuita,
Entonces no tiene mayor reparo, o no debería tener mayor reparo en aceptar esa oferta, porque reconoce todo lo anterior que podía ser de malo hecho. Pero una persona que se ha esforzado por portarse bien, ha hecho ciertas cosas, ¿no?, con cuidado, ha llegado virgen al matrimonio, nunca ha asaltado un banco, ¿no?, no ha atracado en los caminos, no sé, me pueden mencionar, ¿no? Y entonces, a cada cosa que decimos que no ha hecho, empieza a sentir, nunca he hecho eso, ¿no?, una persona. Es como aquel que ha estado haciendo pagos para conseguir algo. Por ejemplo, hay esas casas prepagadas, ¿ya? La persona que quiere comprar una casa, le dicen, hasta cierto punto, puedes ya, para fijar el precio, puedes depositar mensualmente tanto, y en cierta etapa la casa te va a ser entregada y te quedas con una deuda. Esa es una forma, digamos, que hace accesible el poder adquirir una vivienda, porque comprar una casa no es fácil. Para la mayor parte de la gente es difícil, ¿no?, llegar a tener casa propia. Entonces, para algunos esa es la deuda de toda su vida, ¿no? Trabajan solo para eso, para poder ahorrar y pagar. Bueno, entonces, buena idea eso de estar pagando hasta que llegue el momento en que terminen la casa y me la entreguen, y después ya hay que programar la deuda. Bueno, ¿qué tal si has ido pagando y pagando y pagando hasta que llegue el momento en que te dicen la casa está lista, puedes pasar a ocupar? Y viene alguien y te dice, te regalo la casa. Esa casa que tú pretendías, yo te la regalo. Y de repente miras el extracto de tus pagos y solo te faltaban 2 cuotas. O una. La casa está casi pagada, tú la has pagado. Y entonces dices, pero yo ya he pagado casi todo, y este va a venir y me va a querer regalar la casa. Y le digo, no, gracias, yo la voy a pagar. Pues no quieres quedar con la impresión de una deuda, siendo que la mayor parte tú has pagado. Y esa es la impresión que muchos de los que se consideran decentes, buenos ciudadanos, honestos y todo, dicen, ¿no? A ver, ¿qué he hecho de malo en la vida? Soy buen marido, soy buen ciudadano, pago mis impuestos, nunca tiro basura en la calle, no sé. Y entonces, si soy salvo, es mucho por mí, ¿o no? Entonces, ¿para qué necesito ayuda? Me falta tan poquito, ese poquito me esforzaré, pues ya. Ese fue el problema de los contemporáneos a Jesús, entre ellos los fariseos, que estaban tan pagados de sí mismos. ¿Por qué habríamos de necesitar algo?
Esto se refleja en la conversación que tiene el Señor Jesús después de haber hecho una oferta maravillosa. En el capítulo 7 de Juan, el Señor Jesús se puso de pie, dice el texto, en el último y gran día de la fiesta, diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice el texto que al oírle, muchos creyeron en él. Nosotros, como somos ingenuos, hubiéramos hecho una fiesta de bienvenida, listo, ¿no? Ya. Jesús no era ingenuo. Él les habla, conste, a los que creyeron, y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Ahora ya no les gusta, ¿no? O sea, mientras era oferta, vengan a mí, beban, sí, qué bien. Y van y creen, entre comillas. Pero cuando les dice: tienen que permanecer en mi palabra para conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Ellos le refutan a Jesús, le dicen: nunca hemos sido esclavos. Todos ustedes se sienten libres, ¿no es cierto? Y si alguien se acerca y le dice: dame gracias porque ya te liberé. ¿De qué? ¿De qué? Porque en realidad no percibían la situación como era. Nunca hemos sido esclavos, dicen. En ese mismo momento, los judíos eran víctimas de la ocupación militar de los romanos, que les sacaban impuestos o tributos y los dejaban pobres. Era un pueblo pobre, porque sus recursos se iban todos a Roma. Y había una explotación así muy cruel, muy sañuda, no solo contra ellos, pero especialmente contra ellos. Y cuando se quisieron liberar, corrió sangre, antes de Jesús y después de Jesús también. No eran libres, pero estaban en tal posición, es decir, los dirigentes se habían acomodado de tal manera que ni notaban que estaban viviendo un tipo de esclavitud. No somos esclavos, siempre hemos sido libres. No necesito tu gracia. La gracia de Dios se hace innecesaria dentro de nuestras mentes porque nuestras mentes han sido oscurecidas. Eso es lo que dice el capítulo 1, ¿no?, de esta misma epístola. Pretendiendo hacerse sabios, se hicieron necios. Su necio corazón fue entenebrecido. No se dieron cuenta de la necesidad de la gracia de Dios. Pero el énfasis del Evangelio es que es una gracia de una acción redentora objetiva. Es decir, es la obra de Jesucristo en la cruz. La gracia obra en nosotros y llegamos a Cristo. ¿Y qué después de Cristo? O sea, después de ser salvos, de vivir, ¿en qué quedan las obras y la gracia? Ya.
Las obras deben ser vistas en dos planos diferentes para nuestra comprensión. Solo para nuestra comprensión, ya son dos enfoques diferentes. El primer enfoque es el que Dios plantea al inicio en la relación con la humanidad caída. ¿Recuerdan? Adán y Eva tuvieron el hijo mayor, Caín, que es el símbolo mismo de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de Caín y su descendencia. Dios habla con Caín y le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? Estaba enojado porque Dios había rechazado su ofrenda, ¿no? Pero le pregunto: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tu rostro ha decaído? Mira, necesitas reconocer, recordar lo más sencillo, lo básico. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Si escoges hacer el mal, el pecado está a la puerta. O sea, va a haber consecuencias, ¿no? Las mismas consecuencias que no tomaron en cuenta tus padres al comer el fruto prohibido, etc. Caín enseguida sale de la presencia de Dios, se va y mata a su hermano, hace el mal. Hubo consecuencias. Entonces, esa ley, que es de Dios, pero de carácter universal, todavía está vigente. Todavía cuando escoges lo malo, va a haber consecuencias. En cada caso, siempre. Eso es válido para los creyentes y para los incrédulos también. Fíjense, cuando el Señor Jesús se dirige a su iglesia a través de las 7 iglesias en Apocalipsis, una de las cosas que le repite es: yo conozco tus obras. No intenciones, no sentimientos, no devociones, no, tus obras. El juicio es por obras. Ha sido y va a ser por obras. Ese es el enfoque inicial, ¿eh? Pero de carácter secular. Es decir, esto se ve a través del tiempo, ¿no? En el desarrollo del tiempo. El otro enfoque es de carácter eterno ya. A los ojos de Dios y con fines de eternidad, nuestras obras nunca son lo suficientemente buenas como para que Dios nos asigne justicia. Siempre son insuficientes. Somos culpables de pecado. Y la única forma en que Dios nos otorga perdón es por su gracia, ¿no? Es gratuito, ¿no? Eso es por gracia, quiere decir gratuito. Así que vamos a nuestro segundo pasaje, aquí en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Entonces, para que podamos participar todos, yo voy a leer el versículo 1 y... ya, si tienen bien. Si no tienen, no se preocupen, está bien. Pero cada uno un versículo así en orden, ¿ya? Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dos. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces lo que tenemos aquí, especialmente entre los versículos 8 al 10, es el resumen de lo que estamos tratando, ¿ya? Esta sola, nuestra tercera, es solo por gracia, solo la gracia de Dios. Está presentada aquí, ¿no? Lo que está diciendo en este capítulo es que la condición en la que comienza todo este proceso de nuestra salvación es que Dios nos encuentra en estado de muerte espiritual, no de enfermedad, no de precariedad simplemente, sino de muerte. El muerto no puede hacer nada por sí mismo para lograr salvación. Dios hace lo que es necesario, nos da vida y dice que es por gracia. La gracia es algo que es propio de Dios y realmente muy difícilmente nosotros podemos entenderlo o podemos compartirlo. Nosotros de vez en cuando tenemos gracia o volcamos gracia frente a alguien, ¿no? En algunas situaciones. Y normalmente las razones para que esa gracia en nosotros se vuelquen hacia alguien es que ese alguien nos simpatiza o nos favorece o nos conviene o algo, pero hay una razón objetiva, es decir, que no está en nuestro corazón sino en él, por la que tenemos gracia. La gracia de Dios no es promovida por nada de lo que nosotros podamos hacer, decir, pensar, sentir o algo así, sino que se genera en el propio corazón de Dios debido a su carácter. Dios es santo, es bueno, es justo, es amoroso. Y de un corazón así nace la gracia, es decir, el favor hacia nosotros. Desde el punto de vista netamente humano, si tenemos que explicar el amor de Dios por nosotros, tenemos que decir, no sé por qué. Yo, si fuera Dios, no me amaría a mí. No puedo entender por qué Dios me ama. Dios me ama porque es Dios. Eso es. Y entonces es una causa y no un efecto. Entre los hombres, la gracia siempre tiene una causa externa, pero en Dios es causa propia. Dios nos ama porque es Dios y porque Él es así. Dice, por gracia sois salvos. Nuestra primera sola era por la fe.
La fe sola, sin la gracia, no tendría sentido, no tendría apoyo. La fe sola es válida solamente porque tiene como sustento la gracia de Dios. Entonces, ¿somos salvos por fe o por gracia? Leamos con atención. Dice, sois salvos por gracia, versículo 8, por medio de la fe. La fe es un medio que más o menos se puede reflejar en este acto de alguien que extiende la mano para recibir. Pero la gracia es el acto divino de derramar, de traer, de entregar. Él nos da salvación, nos da vida eterna. Recibimos eso por la fe. No son contrapuestos, son complementarios. Pero en razón de causa y efecto, la causa es la gracia de Dios. La fe es el hecho de recibir simplemente. No hay contradicción con la ley básica que hemos mencionado, que Dios califica de bueno y de malo, y dice, si haces lo bueno, vas a ser premiado, vas a ser enaltecido. Porque hacer lo bueno, en última instancia, es creer en Jesucristo. O sea, puedes hacer lo bueno, a veces sí, a veces no. No hay problema cuando sí, hay problema cuando no. Cuando no hacemos lo bueno, estamos en condenación. Pero el bien que nos es posible hacer es creerle a Jesús. En el diálogo que tiene el Señor Jesús con los judíos que habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000. Eso está en Juan capítulo 6. Al principio del capítulo se nos cuenta cómo la gente que ha estado siguiendo a Jesús se queda sin tener dónde ir, estaban lejos y qué comer, y se produce el milagro. Jesús realiza el milagro de alimentarles. Esto despierta en algunos de ellos el deseo de una manipulación política y quieren convertir a Jesús en un rey títere, ¿no? Porque dice, quieren apoderarse de él para hacerle rey. Jesús entonces se escapa y al día siguiente lo encuentran y le comienzan a hablar, lo abordan, pero el Señor les para diciéndoles, capítulo 6, versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quieren hacer una obra que realmente se califique de buena y que repercuta como buena, que reciba aprobación? Sí, queremos hacer. Ya, crean en Jesucristo. Eso es. Y alguien dirá, pero creer no es obrar, ¿no? Es justo el concepto. Sí, pero eso es lo que pueden hacer. Ahora, ¿cómo se logra creer? No es que alguien se tiene que poner y entrar a
meditar, ¿no?, en el sentido budista de la palabra, o hacer ejercicios espirituales, cosas raras, místicas. No, la receta es muy sencilla. En Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es. ¿Quieres creer? ¿Tienes problemas de fe? No hay inconveniente, ponte a leer la palabra. La fe va a surgir. Ok. Solo por gracia. Creo que debiéramos regocijarnos, porque si no fuera solo por gracia, no seríamos salvos. Somos salvos porque Dios ha establecido soberanamente que sea por gracia. Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Quién va a orar dando gracias? Ok. Joaquín, Sí, Tom. antes de orar, has estado haciendo contrastes porque obviamente la Reforma tiene su contexto de la Iglesia Católica y las enseñanzas que tenemos. Pero pienso que la Iglesia actual es como si hubiera retrocedido de tal manera que igual estamos en una situación parecida a antes de la Reforma. Ahora se enseña que Dios igual te daría una gracia para que tú puedas recién escogerlo, buscarlo, salvarte, decidirte a ti mismo. O en el caso de ayer, que era solo Cristo, la Iglesia ahora también tiene sus pequeños ungidos que son como intermediarios, ¿no? El profeta ungido o el pastor, órenmelo pastor, ¿no? Como si Dios no nos escuchara a nosotros. O en el caso de la fe, ¿no? Ahora se enseña que por obras tú vas a mantener tu salvación. Entonces es como, no sé si puedes hablar de que ahora la Iglesia estaría en una situación parecida, pero dentro del protestantismo. Sí, necesitamos reconocer que cada generación vive dentro de cierta luz, y con tristeza tenemos que reconocer que hay penumbras ahora dentro de la iglesia evangélica. Y podríamos decir, bueno, se trata solo de nuestro país o solo de Latinoamérica. No, no es cierto. En todo el mundo, iglesias tradicionalmente protestantes, ya sea históricas y pentecostales también, o neopentecostales, igualmente tienen como una capa de penumbra. Tengo un amigo que ha sido misionero por más de 35 años aquí en Bolivia, y ahora se está yendo a vivir al África como misionero a las naciones musulmanas, ¿no? Lo cual me parece un acto así muy valiente, ¿no? Porque a algunos de los lugares donde va a trabajar, el solo hablar de Jesús ya puede ser motivo de cárcel o muerte, ¿no? Así que realmente está... Bueno, uno de los motivos para emprender esa nueva etapa en su vida misionera es que él ha aceptado una invitación para hacer una gira por varios lugares de países africanos donde tienen una gran proporción de pueblo evangélico. Y me dice, realmente uno escucha lo que enseñan y no tienen nada de evangélico ni de bíblico. Y yo al charlar con él le digo, más o menos como aquí, queriendo exagerar un poco. No, me dice, no, la situación de ellos es realmente mucho peor. Uno puede escucharles y se da cuenta que simplemente no conocen el evangelio. Son evangélicos
en ignorancia del Evangelio. Y esa es la cosa, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia en el Oriente Medio, donde nació la iglesia, ¿no? En Jerusalén y sus alrededores, y luego especialmente Turquía y Grecia, Macedonia, todo eso? ¿Cómo es que llegó después a la época de la Reforma y no conocían la verdad del Evangelio? Se perdió. Sí, porque recordemos, no es la misma gente, pues, ¿no? Han habido generaciones, y eso es lo que ocurre. En nuestra o en esta generación damos por sentado que nuestros hijos, claro que van a saber, porque de alguna manera les va a llegar. Bueno, si no hacemos algo concreto para que el conocimiento llegue a sus mentes y corazones, no van a saber. ¿Ya? Miren qué interesante, en el libro de los Jueces nos cuenta que después de que entraron en la tierra de Canaán los israelitas, esa generación de los que entraron y la siguiente caminaron con Dios. La subsiguiente ya hizo lo malo. En una sola generación se perdió el recuerdo de lo que había ocurrido, de las maravillas que Dios había hecho, y, o sea, en la tercera generación ya eran esclavos de los madianitas. Así de rápido. Así que es nuestra responsabilidad, el recuperar la luz y compartirla con todos los demás. Y como ya varios teólogos han dicho, la iglesia cristiana necesita ser reevangelizada. Hay que evangelizar en la iglesia. Y claro, cada uno mira a la iglesia de la otra esquina, ¿no? No, nuestra iglesia necesita ser evangelizada otra vez. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por que tu Espíritu no nos abandona y trae claridad, Señor, para poder recordar que solamente se trata de ti y la obra que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por iluminar nuestras mentes y corazones. Por favor, no permitas la oscuridad de nosotros. Trae tu luz siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tus verdades y a no pelear en contra de ellas, sino a aceptarlas, porque provienen de ti, de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, un gusto, que estén bien, feliz jornada.